en el cual el gobierno nacional obligará a todo el país a restricciones muy fuertes de circulación después de las 10 u 11 de la noche. Todavía no se terminó de definir si será a partir de las 10 o de las 11 de la noche. Van a bajar el aforo en lugares como restaurantes y bares. Y otras restricciones nocturnas al comercio, más restricciones al transporte. Lo que dice el gobierno es que la situación es tan grave. Alguien me dijo hoy, un señor me dijo, la mano viene muy dura. Y nosotros vamos a hacer, dice el gobierno, lo mismo que han hecho otros países o ciudades en el mundo ante una situación similar. No queremos, dicen el gobierno, lamentar muchas muertes. Lo que sí podemos confirmar, porque todavía hasta el día, o en la tarde de hoy, y eso lo podemos charlar todos en la mesa, por favor, el dato era si iba a ser obligatorio o no para la Ciudad de Buenos Aires, si el gobierno nacional iba a dejar en manos de los gobernadores o de los intendentes la posibilidad de que cada uno dirija su distrito. Aparentemente el gobierno tiene la intención de decir, no, acá mando yo. Gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional, acá mandamos nosotros, y nosotros todavía no se sabe el tiempo, si va a ser 14, 15 o 20 días. Hoy la ministra Bisotti habló de 3 semanas, Hoy, por ejemplo, Carmela Moró, una mujer muy escuchada dentro del gobierno, habla de 14 días obligatorios a quedarse en casa. Eso no creo que vaya a ocurrir, por lo menos las restricciones son nocturnas. Edu, pero el decreto ya lo están redactando. A ver, Edu, esto está en línea lo que venís diciendo vos esta mañana, ¿viste? Van a ir por una cosa fuerte. Está en línea, yo voy a hablar de política sanitaria, le voy a preguntar al doctor, porque no voy a preguntar de política, sino política sanitaria. No, eso lo maneja. No, pero parece política, pero es sanitaria. ¿Quién manda en materia de salud en el gobierno? ¿Quién manda? La provincia de Buenos Aires, el lineamiento, la dirección, la estrategia, el lo sendero. Que está hablando Eduardo, el decreto este que no está... es un camino, es un sendero lo que están transitando. Es Goyan Kreplak. Eso no hay ninguna duda. ¿Me lo explicás, doctor? Sí, te lo explico. Yo no la conozco a Bisotti, nunca la vi en mi vida. Para mí era una persona inexistente más que con el tema de la vacuna. Bisotti tiene 2 discursos. El discurso personal, individual, con gente que yo conozco y que la frecuenta y que la conoce muy bien. Es una médica bien formada que razonablemente opina como cualquiera de nosotros bien formado. Correcta, profesional. Absolutamente. Ahora, sale de esa reunión del café mano a mano y se politiza de tal modo que termina diciendo estas cosas, las cosas que dice. Hablame por ejemplo, de Goyan. Hay que abrir las ventanas hasta que se huelen los papeles. Esto es una analogía, claramente es una analogía, pero no queda bien en boca de un ministro que nosotros esperamos que nos diga, Bisotti, ¿qué va a hacer con las marchas que todos los días asolan Buenos Aires? Y ahora hablame de Goyan, porque cuando yo te empecé bueno. a preguntar por Goyan, me dijiste, che, es un buen sanitarista. Ahora, de nuevo, yo lo que vi de Goyan fue el mapita rojo de la ciudad de Buenos Aires, vi mucha ideología en por eso. Bueno, Goyan hace política también, ¿no? Recordamos cuando decía que el nudo del problema estaba en la ciudad de Buenos Aires, en los runners. Eso no es medicina, eso no es ciencia, eso es oportunismo político. Absolutamente. Bueno, hoy Goyan dijo hace un rato, o lo escribió en Twitter, que le pide a los jóvenes que no salgan a bolichear. A bolichear, sí. Yo insisto, yo te digo otra cosa. Si podemos ver, yo creo que para saber qué es lo que va a venir, tenemos que leer a Kreplak. Comparto en un todo. Absolutamente. Goyan está corrido ahora. Vamos despacito. ¿Por qué decís que tenemos? Primero vamos a verlo, pero primero porque Kreplak es el dueño de la oreja de Cristina en materia de salud en la República Argentina. O sea, los que mandan la política de salud en la nación son Goyan, Kreplak y Kicillof. Las 2 personas que más escucha a Cristina son Kicillof en economía y Kreplak en salud. Y el presidente Elioma, médico cubano. ¿Y vos, ¿Cómo? El presidente Elioma, médico cubano. Sí. Sí, no importa que sea cubano o no, pero... Se formó en Cuba. El de Elioma, el que recibió la vacuna VIP, claro, el que nosotros denunciamos. Mira vos. Bueno, ahora vamos a ver lo que dice Kreplak. Edu, llévame la mano porque vos decís, hay que escuchar y ver a Kreplak. Miremoslo, veámoslo. Hace 39 minutos estamos frente a una situación muy difícil.
La semana pasada fue la que más casos registró desde marzo del 2020 y en simultáneo tenemos la circulación más alta desde el inicio de la pandemia. Si seguimos así, no hay nada que indique el descenso de los casos. No tenemos que salir de casa, reducir la movilidad a lo esencial, evitar el transporte público, las reuniones en espacios cerrados, usar siempre el tapabocas, mantener el distanciamiento y ventilar muy bien los ambientes. Somos un pueblo fuerte y podemos reforzar estos cuidados. Lo que se viene está en este segundo párrafo, en la primera parte del segundo párrafo. A ver, repetila, por favor. Repetile. No tenemos que salir de casa, reducir la movilidad a lo esencial, evitar el transporte público, las reuniones en espacios cerrados y después lo obvio, ¿no? Usar siempre el tapabocas, o sea, volver a fase 1. A ver, no es una fase 1. A ver, esperemos un segundito, porque lo que dice Eduardo es bueno, esto lo dice Crepla. El doctor Sin, porque si no parece contradictorio esto, el doctor Sin dice, por supuesto que hay que tomar medidas restrictivas. No dice que no, porque es un científico. Vos lo decís, ¿no? Por supuesto, adhiero totalmente. Claro, el problema está, ¿quién lo dice? ¿Cómo lo dice? La autoridad política que tiene para decirlo después de todas... Claro, perdón, Pablo, que te voy a decir porque no quiero insultar, porque después de todas las macanas que se mandaron desde que empezó la pandemia, ¿o no? Totalmente. Bisotti, a quien no conozco tampoco personalmente, ha estafado a los argentinos. Por ende lo ha hecho Alberto Fernández, quien puso a Ginés González García, que se fue con el rabo entre las piernas después del escandaloso hecho de la vacuna de privilegio. Nombraron a su segunda, que es copartícipe de todo lo que atravesó la política sanitaria, que ha fracasado. Esa mujer, que no tiene nada de credibilidad, está ahí porque no tienen otra. Y aún cuando puede ser buena profesional, como dice... Eso es otra cosa. Claudio ha dado una descripción perfecta. Puede ser una muy buena médica. Ahora, cuando la ponen a ser funcionaria y a recitar el credo kirchnerista, cristinista, se vuelca como una militante como todos. Las formatean. Y te voy a decir otra cosa. Si, tal como plantea Eduardo, porque hemos estado chequeando el decreto y yo la reacción posible de los gobernadores. Mientras Eduardo chequeaba, yo chequeaba con Córdoba. El decreto de mañana, insistimos, ¿no? El decreto que va a ser publicado mañana, dicen que en horas de la tarde. Pregunto a Córdoba, pregunto. ¿A Córdoba? Sí, he preguntado y me han respondido. Hoy la cantidad de casos en Córdoba fue brutal. Importantísimo. La segunda provincia en mayor contagio. Sí, pero también han colocado 32.000 vacunas récord. 32.000 vacunas. Y han batido el récord. Y después vamos a hablar de las vacunas. Después vamos a hablar de testeo. Pero ¿sabes qué me han dicho? Nosotros no conocemos la naturaleza del DNU, pero vamos a tratar de mantener nuestro criterio. Porque acá hay algo muy evidente que ustedes lo han dicho. Acá se impone, Claudio también lo planteó, acá se impone la provincia de Buenos Aires políticamente. Claro. La dureza del decreto, si es obligatorio para todo el país, es por el pedido de la provincia. Y con esto cierro, rompe ese albertismo que era coparticipar a todos los gobernadores. El que sí conoce la naturaleza del decreto, por las fuentes que tiene Fernando Carnota, es el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Exactamente, y por eso me animo a decir que creo que va a ser a partir de las 10 y no de las 11. A partir de las 10 o sea, eso es una derrota de Rodríguez Larreta. La restricción sería de 10 a 6 del 22 es una a 6 de la mañana. Vamos a hablar después de la derrota. Vamos a meternos con la sanitaria. Y sí, si es así, si sale así, es una derrota. De 22 a 06 y no de 23 a 06. ¿Por qué? Porque la gran diferencia con Rodríguez Larreta era que Rodríguez Larreta decía: yo banco un cierre de 0 desde la medianoche a 6 de la mañana. No, tiene que ser de 22 a 6 de la mañana. No, porque eso es un virtual toque de queda. Y si van a hacer eso, que haya decreto y que el costo político lo pague el presidente. Perdón, ¿y por qué decís, Laura, vos que es una derrota entonces eso? Porque Larreta estaba pidiendo que sea digamos el límite de las 23 horas. Pero es una derrota política. Sí, es una derrota política. No es lo mismo, y además pensando en el tema de los negocios gastronómicos, de los restaurantes, de los cafés, no es lo mismo. Larreta quería a las 24, a 0 horas. Pero, y le pregunto a Eduardo y a Paulino, ¿y dónde está Alberto? Está aislado.
En Olivos. No, sí, está bien. Yo pregunto políticamente dónde Aislado. está. Ahí está. En Olivos. Aislado también. En la casa políticamente. aislado en la casa de huéspedes. Aislados de ambas maneras, ¿no? Política, y sanitariamente. física y sanitariamente. Yo le quiero hacer una pregunta, Aislado. perdón, al doctor Sin Por supuesto. con respecto a la salud de Alberto Fernández y a una... A ver, hoy no sé si lo escuchaste, habló el doctor Pablo Goldsmith. Bueno, es uno de los virólogos más importantes del mundo. Está en Francia, sí, lo conozco Francés, bien. argentino. Hablé con él muchas veces, vino acá. Bien. Lo entrevistamos muchas veces. Dijo Sí, sí. algo gravísimo hoy. A ver. Lo que dijo es que él ponía en duda la versión sobre el COVID de Alberto Fernández. Dijo que no podía ser que un presidente vacunado 2 veces no tuviera inmunidad y sobre todo que tuviera una alta carga viral con un test de antígenos como él se dio en primera instancia. ¿No? O que Yo estaba no mal estoy de hecho, acuerdo. o que No, estaba no. mal hecho el análisis. ¿Y cómo saben la carga viral? ¿Se sabe la carga Sí, viral? porque sabe la carga viral porque dice que para que te salga positivo en un test de antígenos, la carga viral tiene que ser muy alta. ¿Vos qué decís, doctor? No, no estoy de acuerdo. Ok. Primero, los síntomas no coinciden con una alta carga viral. Segundo, voy a repetir algo que he dicho muchas veces, si me lo permiten, y con Sí. perdón de la introducción. Las vacunas, algo yo te soberbio. lo voy a decir porque ya me lo sé. Ninguna vacuna es 100% efectiva. Claro. Ni la Sputnik Absolutamente. V, ni la de Pfizer, Ninguna. ni la... ¿Viste cómo estoy aprendiendo? ¿no? Bárbaro. Es más, el porcentaje de cobertura, de eficacia que tiene la vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca, es 76%, señores. Mucho menos. Bueno, este tiene 76. 92, Pero ¿no? si no estuviese vacunado, Alberto la estaría pasando mal ahora. Eso no lo sabe Probablemente. nadie, Ferbo. No, a ver, la No, ya información lo sé, que tengo pero yo digo- que está bien. Yo digo, dejemos por un No, segundo, no, dejemos por un tiene- segundo la salud del presidente que Tiene está bien, COVID. ¿no? No hay ninguna duda. Para mi gusto tiene COVID. Tiene COVID. Es más, Mm. ya sabemos cuál es la variante. Es la B11. Ah, es el virus ¿y por qué es Wuhan. importante Es saber la porque es variante? el presidente de la República. Claro. No, no, Y pero- además aprovechamos para saber cuántas variantes hay en Claro, Argentina. Pero es más benigno que otras Este es el variantes. virus Ahora, pero original. volvamos Es el al centro de virus la discusión. Volvamos al centro de la discusión. Bueno. En este momento hay récord de contagios. Esos que tenés atrás. Sí. Ese número es monumental. Yo creo que la gente lo que tiene que mirar es ese número. ¿Yo puedo pedir algo? Es monumental. Si pudiera pedir algo a partir de hoy y de manera permanente, de aquí en adelante, quiero decir, ¿podrían, por favor, gracias, mantener 75.000 testeos todos Bueno, los días? claro, ahí está el tema, porque... mañana te bajan los testeos a 40.000 y los casos bajan. Perdón, de hecho veníamos teniendo 10.000. menos de 50.000 testeos por día y entonces teníamos 10, 12, 13.000 casos. Proporcionalmente 75.000 testeos sobre 50.000 que se venían haciendo, que den 20.000 casos una manipulación. y no 13.000. No, está bien. ¿entendés? ¿Cuántos testeos Yo se creo hicieron que hoy? ¿Cuántos 75.392. Y vos decís que el 20.000 y pico de casos son hijos de los Por 75.000 eso testeos. me gustaría que a partir de Cuando ahora hagan 75.000 todos los días. Cuando necesitan inocular miedo en la población, Aumenta los te testeos. manipula la cantidad de testeos para que den Sí, más. con una salvedad, que es que mucha gente, perdón Eduardo, se Sí. testeó a propósito de También. volver del fin de semana, Sí, está el bien, temor, los casos y son- también que también. los chicos empezaron a ir a testearse porque las nuevas variantes Es verdad. tienen un Igual la impacto verdad distinto al está que en la tenían hasta acá. positividad. 30%. Claro. La positividad. Ahora vamos a Casi hablar del 30. tsunami de testeos. Ahora vamos a hablar del tsunami de testeos porque eso también tiene una hipótesis, un contexto sanitario y un contexto político. ¿Pero qué querías decir? No, quiero preguntarle al doctor Sin. Claro. El año pasado, cuando hubo 18.000 casos, 18.000 y pico, que No fue sé el cuántos récord, testeos hubo. ese es el tema. Lo voy a ¿Cuántos buscar. claro, Lo voy a buscar. ¿Cuántos testeos hubo? Eso es muy Sabes que yo interesante. creo que eran 45.000, Pero- espero no equivocarme en la memoria y Entonces estamos sería un hablando error. la mitad. Sí, de más hoy. o menos, correcto. Porque había dado una positividad, ¿se acuerda, doctor? Sí, Arriba sí, del sí, había 40%. Sí, por supuesto, me acuerdo perfectamente. Entonces- empezamos con esa positividad que fue espantosa. Les recuerdo que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y esto lo aceptamos todos los médicos del mundo, considera que vos estás controlando la pandemia cuando estás por debajo de 10% de positividad por Claro. cada 100 testeos. ¿Y este? ¿Y este qué porcentaje es? 37 hoy, 37. 30 promedio. 75.000 testeos y esa es la cifra. Pero Eduardo, de nuevo, volvemos porque a mí me parece muy importante. Obviamente tu fuente de información son de primera, además yo veo que se chequean, es la primera vez que me pasa, que se chequean mutuamente y ya se No. está hoy con Pablo Rossi, mañana va a haber un decreto. ¿Vos tenés el anticipo del sentido? Bueno, yo creo que es el El gran eje sentido del es decreto. restricción, como dijo Fernando, yo no tenía ese detalle, o sea, lo estaban definiendo ahora, si era 23 o 22. No está definido Fernando lo tiene... todavía, ¿eh? Pero ok. ¿para cuál sería el eje del decreto? De nuevo, para que... Para, Restricción nocturna. Severísima.
Esa es la palabra. Sí, bien. Cuando Que yo eso lo consulté dijo con hoy una Bisotti. fuente- sí, sí. Pero a mí me lo dijo una fuente que no es del gobierno Por eso. nacional, que es cuando salió de la reunión. Esa fue la palabra. ¿Cuál es Sí, la el tema es diferencia? quién lo va a controlar, ¿no? Claro, bueno, eso es claro. eso, Eduardo. No van a querer decir que es toque de queda. No creo, porque ya el año pasado no querían usar el toque de queda porque es Trae militar, recuerdos. genocida. A ver, pero de nuevo, ¿cuál sería la diferencia? Desarrollame la idea porque De la no es que no te dictadura. entiendo, pero ¿qué? Cierre total. A las 10 de la noche todo el mundo en Nadie casa. puede estar en la calle. Bueno, pero entonces es un toque de ¿qué es? No, porque ahora no. te restringen, pero no te prohíben. Y vos podés ir a una farmacia si tenés una urgencia, naturalmente si tenés una urgencia con algún adulto mayor. A ver, Edu, ¿cómo? Y se eventualmente entiende? algún Lo que transporte. pasa es que no tengo No, los detalles. No, pero hablaste no con tengo la los fuente, detalles. interpretame. Exactamente. A ver, el espíritu de lo El que te decía la espíritu fuente. de lo que yo entendí, lo que me cuenta una persona muy cercana al presidente, es que todo el mundo se quede en casa después de las 10 de la noche. Un quédate Y en casa 2. Exacto, es lo que dijo Kreplak. Kreplak, Por eso, Bueno, es una Lea cuarentena federal. esto que se lea hablaba. Kreplak y ahí te das cuenta cuál es la línea del gobierno. Es Casa tomada. quédate en casa. Hay otros que son... Mostrá, por ejemplo, el tuit de Carmela Moró, por favor. Cuyo Nico. médico es Kreplak. Ah, mirá Claro, vos. Es en la misma línea. Toda la misma línea. A ver, entonces ya mostramos el Obvio tuit que hay de Kreplak. fundamentalistas, ¿no? Carmela Moró es una fundamentalista. Ella Sería el quiere extremo, digamos. en este cerrar caso. todo. Es 24 importante leer el Yo, ¿qué sé yo? Pedilo, Para pedilo. ver- A ver. Mira, a título personal, le pido a nuestros gobernantes que decreten un aislamiento obligatorio de 14 días en todo el territorio. Que todas las energías estén puestas en la vacunación, cosa que no está Claro, ocurriendo, si se la hubiera ponen vacuna. ellos la vacuna, y en una salida ordenada, pero te das cuenta, ¿no? Algunos dentro del propio espacio están pidiendo el ASPO, Claro, una el cuarentena aislamiento. Con una medida, con una visión unitaria absolutamente Mira, hay propia algo- de los que rodean. al Exactamente. No, Hay y algo además que- por la falta de políticas públicas. Si vos Claro. tuvieras un gobierno que estuviera vacunando o que tuviera una importante ese porcentaje es de el su punto. población, no necesitarías hacer Ese eso. es el punto. Mira, hay algo del Porque yo voto digo, vacuna acá. después Hay que- algo del voto después, vacuna ¿qué que... pasa después de estos 14 días? Y le pregunto al doctor Sin, ¿qué pasa? O después de este periodo de cuarentena La estricta. respuesta más tradicional y conservadora, solo Dios sabe. Porque el objetivo, como ustedes dicen muy bien, es vamos a encerrarnos 2/3 semanas sencillamente para vacunar. ¿Y por qué tienen Y que la encerrarnos vacuna no para La llega. vacuna no Y llega, la vacuna claro. no llega. Vacunas. Y la vacuna no llega. Ahora, Eduardo lo decía, doctor, acá yo quiero escucharlo a usted también, Claro. pero Eduardo decía, la excusa para la cuarentena eterna del año pasado fue el quédate en casa para la cuarentena eterna del año pasado. El año pasado era paremos todo para conseguir la cama y el respirador. Hoy el lema es paremos todo para vacunar. Esa es la... Hasta esa que es- llegue la vacuna. Hasta, esperemos todos. bueno, No. A ver, hoy Kreplak te dijo, no llegan. ponelo otra vez, dijo... Sí. Ya dijo, estamos. esperá, Falta poquito. No, es un éxito. Estamos ganando. Ponelo,